Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy continuamos una serie de entrevistas en el marco de la Conferencia por su Causa, una vida digna de su llamado, la cual se centra en la importancia de vivir de una manera que refleje nuestro compromiso con Cristo y nuestra transformación por su Espíritu. Hoy queremos hablar de llamados a defender la verdad con mansedumbre y reverencia. Y el pastor Miguel Núñez y yo seremos los conductores de este programa porque tenemos un invitado muy especial, el pastor Sugel Michelén. Miguel, presenta a Sugel. ¿Qué tú dirías de Sugel? Bueno, ya no me gustó la introducción. Bueno, yo me alegro que seamos amigos y podamos bromear de esa manera. Pero nada, gracias Sugel. Yo creo que Sugel es conocido, no voy a decir por cada persona, ¿verdad?, que esté escuchando necesariamente, pero por la gran mayoría del público que sigue lo que es la fe cristiana en Latinoamérica. De manera que ha sido un pastor por muchos años, defensor también de la fe, charlista internacional en diferentes conferencias. Y ha sido parte de Por su Causa, parte de nosotros de diferentes formas, desde el año 2010. De manera que gracias a ambos por el apoyo, Eduardo, tú con este programa y Sugel participando en Por su Causa, hablando. De manera que gracias, yo creo que va a ser un buen tema que podamos hablar en este año acerca de ese llamado que Dios nos ha hecho y de cómo nosotros debiéramos entender el llamado y responder a ese llamado. Y hay diferentes cosas a las que Dios nos ha llamado como creyentes, como parte de lo que son sus propósitos. De manera que, no sé, Eduardo, si quieres que entremos inmediatamente en el tema que Sugel estará tratando, pero mencionaste que el tema en esta ocasión es la defensa de la fe de una manera reverente y mansa. Y yo creo que eso es vital porque hemos visto mucha defensa de la fe que ha deshonrado el Evangelio y que no es conforme al espíritu del Evangelio. Entonces yo creo que es importante que podamos hablarlo, prepararnos para eso, orar para eso. Y otros, aunque no vayan, que pudieran entender quizás después de este programa, ¿cómo que se supone que yo defenda la fe? De manera que quizás, Sugel, tú puedas comenzar diciéndonos algo acerca de tu tema. Estaba pensando, antes de entrar en mi tema este año, en la Conferencia por su Causa en sí mismo, porque si yo recuerdo bien, en el 2010 el tema fue de regreso a la cruz. Así es. Y yo creo que una de las cosas que ha caracterizado las conferencias por su causa a lo largo de los años ha sido precisamente su centralidad en el Evangelio. Y ahora de lo que vamos a estar hablando es acerca de las implicaciones de ese Evangelio en la vida del creyente. Una cosa es que yo tengo una idea clara de lo que el Evangelio es, pero eso no necesariamente quiere decir que yo sé cómo unir los puntos entre lo que yo entiendo que es el Evangelio y cómo yo debo modelar ese Evangelio en mi vida práctica como esposo, como padre, como miembro de una iglesia, como parte de una sociedad. Y en este caso, de manera más general, cuál es el llamado que Dios nos hace en el Evangelio cuando nos atrae a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que yo creo que el tema de este año puede ser de muchísima bendición a las personas que van a estar Por su Causa en Monterrey este año. ¿Cuál sería la relevancia del tema que tú vas a tratar, defender con mansedumbre y reverencia la verdad? Yo creo que la iglesia en sentido general tiende a moverse entre dos polos. Por un lado, a veces nosotros pensamos que debemos ser tan mansos y tan humildes, que de paso nunca se puede ser demasiado manso ni demasiado humilde, porque el estándar es Cristo, pero a veces uno malinterpreta lo que significa ser manso, lo que significa ser humilde, y entonces nos callamos la boca ante cosas por las que debemos protestar. Y en ese sentido, o cosas que debemos señalar que son incorrectas, falsas doctrinas, un evangelio adulterado, porque todo eso hace muchísimo daño. O aclarar. O aclarar conceptos equivocados. Entonces, en ese sentido, a veces somos demasiado pasivos. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando nosotros conocimos al Señor, y yo no sé si tú te acuerdas, Eduardo, pero en nuestra iglesia se mencionaba mucho esta cita. Una persona que dijo: protesta contra la falta de protesta del protestantismo de hoy. Entonces, está ese polo, ¿verdad?, de mucha pasividad,
Pero por el otro lado está el otro polo de una agresividad que de ninguna manera se compagina con no solamente el evangelio que nosotros decimos creer, sino con el Cristo que nosotros decimos seguir. Fíjate que estaba pensando, aparte de mi texto en Primera de Pedro 3, que es el texto clave, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay un texto anterior en Pedro donde él habla de cómo estos cristianos que recibieron esta carta originalmente estaban siendo maltratados por las autoridades civiles. Escucha lo que le dice Pedro en Primera de Pedro 2. Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y ahora viene la parte importante. Porque para este propósito habéis sido llamados. Aquí está el tema de la conferencia. Dignos de su llamado. ¿Para qué fuimos llamados? Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es ese ejemplo? El cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Así que aquí tenemos dos polos que debemos evitar. Pasividad por un lado, agresividad por el otro. Y ese es básicamente el tema que yo voy a estar trayendo en la conferencia este año. Hay personas que con esa agresividad lo que hacen es ofender a los demás y piensan que están defendiendo el evangelio, y lo que sucede es que esas personas a las cuales él está hablando cierran sus oídos a lo que el otro está diciendo. ¿Tú recuerdas, Eduardo, que hace unos días grabamos un programa acerca del tema de la inauguración de los Juegos Olímpicos? Sí. Y por un lado protestamos y dijimos esto fue grosero, burlesco, etcétera, etcétera, blasfemo. Pero por el otro lado, nosotros hablamos de cómo debemos orar y deberíamos querer que esas personas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, que nosotros debemos modelar hasta en la forma en que protestamos contra esto, debemos modelar el carácter de Cristo. Bueno, pues personas escribieron diciendo, no, esa gente hay que cortarle la cabeza. Esa no es precisamente la forma como nosotros vamos a defender la fe. Eso no es digno de nuestro llamado. Así es. Miguel. No, yo creo que mucha gente ha confundido el hecho de que la palabra también nos manda a ser valientes, a tener coraje o courage, como dicen en inglés, con valentía, y ha juntado eso, mal entendido, con el hecho de cómo vamos a defender la fe. Y entonces ahora defendemos la fe de una manera, de nuevo, que no se compagina con la santidad de Cristo, no se compagina con la mansedumbre de Cristo, el llamado de Cristo a ser manso y humilde de corazón. Entonces yo creo que mucha gente viene a nosotros de mala manera, pero cuando encuentra una mala manera en nosotros también, simplemente nos hemos puesto a la misma altura, y es como que nosotros los dos pudiéramos defendernos, aquel su posición, yo la mía, con los mismos argumentos o formas o mal carácter, y luego el cristiano se sienta hasta justificado por la mala actitud del otro. Pero es todo lo contrario. Justamente Cristo no ripostó de esa manera, no se defendió de esa manera. Y parte de lo que hizo a Cristo atractivo fue precisamente la forma mansa como escuchó, respondió, recibió, perdonó y absorbió incluso la culpa y pecado de muchos otros. Nosotros debemos ser bien claros y precisos a la hora de defender la verdad. No podemos amedrentarnos. De hecho, en el texto mismo de Pedro, antes de decirnos que debemos presentar defensa con mansedumbre, etcétera, dice, pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. O sea, el Señor debe ser nuestro temor, y nosotros vemos en el mismo Cristo cómo nunca se defendió personalmente, pero sin embargo defendió muy claramente la verdad de Dios y el honor de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 23, cuando le dice a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O sea, el hecho de que nosotros digamos en un programa que lo que pasó
volviendo a hacer alusión a los Juegos Olímpicos, que lo que pasó en esa inauguración, esa representación burlesca de la última cena, aunque ellos digan que era otra cosa, fue grosero, vulgar, blasfemo. Nosotros no estamos faltando de ninguna manera al llamado que el Señor nos ha dado de ser mansos y humildes. Por eso te hablaba de esos dos polos que debemos evitar: la pasividad y la agresividad. Piensa en el texto de 2 Timoteo 2:24 que dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso o contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Pero es difícil mantener ese equilibrio. Fíjate, la palabra que usa Pedro es apologética. Nosotros hablamos de apologética en cuanto a la defensa de la verdad del cristianismo. Pero es interesante notar que la idea de la palabra apologética en la Biblia no es ganar un argumento, es ganar a la persona. O sea, el anhelo mío no es aplastar, al contrario, con argumentos contundentes y, como decía alguien, hacer ver a todo el que no es cristiano como un idiota. O sea, eso no es la meta de la apologética. O sea, la meta de la apologética es que nosotros podamos ganar el corazón de aquellos que están escuchando, por si quizá, como dice ese texto que tú acabas de citar, de 2 Timoteo, Dios les conceda que se arrepientan y vengan al conocimiento del Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos proclamar el evangelio? Porque la apologética no es más que preevangelismo. O sea, los argumentos no convierten a nadie. En la apologética lo que hace es abrir el terreno para que yo pueda penetrar con el evangelio. Pero ¿cómo yo puedo predicar en una manera correcta el evangelio si mi carácter no es conforme al Cristo que es el centro de ese evangelio que yo proclamo? ¿Es así? ¿Qué tú nos dices de eso, Miguel? Bueno, yo creo que definitivamente parte de la problemática está en que el cristiano muchas veces recuerda versículos aislados del resto de la revelación de la palabra. Entonces, cuando encontramos estos versículos que nos llaman a defender la palabra, entonces pudiéramos llegar a la conclusión de que esa defensa tiene que ser aguerrida en el sentido de la manera como lo expresa, pero la palabra tiene múltiples pasajes donde nos llama de otra manera. De hecho, creo que hablamos en un programa anterior que hicimos acerca de que la palabra digno, que está en el título de la conferencia mismo, que vivamos una vida digna de nuestro llamado. La palabra digno en el griego antiguo era una palabra usada para referirse a una balanza que está perfectamente equilibrada. Entonces, bueno, si el llamado de esta altura, supone que yo tengo que vivir a esa altura. Pero lamentablemente muchos de los creyentes, por un lado, no viven a esa altura, y por otro lado, a la hora de defender la verdad, que se supone sea una verdad que haya transformado tu mente, tu corazón, tu carácter, tu forma de hablar, de conducirte, de relacionarte con otros, tampoco muestran de qué manera ese evangelio transformó su vida. Entonces ahora yo estoy defendiendo un evangelio de una manera que no muestra de qué forma el evangelio me transformó a mí. Entonces es como una defensa que se cae porque el mismo Dios no la va a respaldar. Nosotros no contamos con argumentos como habilidades para convencer al otro, como ya tú decías. Nosotros contamos con el poder del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios se mueve a través de vasos previamente preparados. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, cuando le dice: si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil. La utilidad viene después de la santidad. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil para toda buena obra. Y mira el mandato que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, contencioso. ¿Por qué? Es que tenemos una tendencia a entrar en polémica, Sujel. De hecho, si tú lees ese texto en todo su contexto en 2 Timoteo, sí, te vas a dar cuenta, sobre todo a partir del versículo 17, que Pablo le dice una y otra vez a Timoteo: no te metas en controversias inútiles, necias, porque no llevan a nada. De hecho, el texto que se usa muchísimo para decir que los jóvenes deben huir de ciertos pecados, realmente a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dice que
huye de las pasiones juveniles. Esas pasiones juveniles habla precisamente de ese individuo que se acaba de convertir, que se ha leído 2 o 3 libros de apologética, ya cree que lo sabe todo y se mete en discusiones que no llegan a nada. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles que llevan a eso. Pablo no está hablando del sexo allí, no está hablando de la pornografía, está hablando de las discusiones inútiles, si tú ves ese texto en su contexto. Y está diciendo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. De hecho, recuerdo cuando yo me convertí, cuando no era creyente, claro, cuando yo no era creyente, me encantaban las películas de Bruce Lee. Y uno salía del cine, no sé si te acuerdas, porque a ti te gustaban también. Sí, pero tú salías tirando patadas y trompadas. Yo no, yo salía tranquilo. Con alguien para darle con los palitos chinos. Y yo recuerdo cuando yo me convertí que inconscientemente, porque no fue que yo lo visualicé de esa manera, pero yo me imaginaba ser un apologista tipo Bruce Lee. O sea, que con los argumentos comenzaban... Y después, con el paso de los años, esas son las pasiones juveniles de las que Pablo nos aconseja huir. Con el paso de los años, uno se da cuenta que esa no es precisamente la forma adecuada de defender la verdad. Y qué bueno que tenemos a Miguel, porque Miguel, aquí en este programa, porque Miguel, tú te has involucrado más de una vez en controversias, no en controversias, en apologética con ateos, con gente de la comunidad LGBT. Y algo que yo admiro de Miguel es la paciencia que Miguel tiene, porque yo sé que Miguel tiene moneda para devolver. Sí. O sea, él tiene argumentos, pero es lo que yo decía hace un momento. El fin de la apologética, el propósito de la apologética no es ganar el argumento, es ganar a la persona. De hecho, yo cité hace un momento Mateo 23, pero ese texto termina con Cristo llorando sobre Jerusalén. Y yo me digo a mí mismo, porque yo he caído en eso más de una vez, en cosas que prefiero no recordar, pero yo me digo a mí mismo, si yo no soy capaz de llorar por el perdido, entonces tampoco soy capaz de argumentar con él. Y yo creo que ese es el balance que nosotros vemos en la persona de Jesús. Él le puede decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pero al mismo tiempo termina llorando. Y de hecho, yo tengo la convicción de que cuando Cristo ora en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y lo que el texto dice es que el Señor iba diciendo, no fue que lo dijo una sola vez, Él iba diciendo, Padre, perdónalos. Y probablemente fue en respuesta a esa oración que luego en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica su sermón, y luego en Hechos capítulo 6, versículo 7, dice que muchos sacerdotes venían a la fe. Y yo me pregunto, ¿habrá sido en respuesta a la oración de Jesús cuando iba camino al Calvario y lo estaban masacrando y decía, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen, que luego esos mismos sacerdotes vinieron a la fe de Jesucristo? Muchas personas que están escuchando el programa pueden decir, bueno, yo quiero tener ese espíritu, yo quiero lidiar en mi corazón con la rencilla, la contención, que siempre la tengo a flor de piel. ¿Qué consejos ustedes le darían a esa persona para poder limpiarse de esas cosas, como tú decías, Miguel, y ser un vaso limpio usado para la gloria de Dios? Bueno, asumiendo que la persona es creyente, entonces ya el Espíritu de Dios está en él, por un lado. Por otro lado, cuando Cristo oraba por todos nosotros que iríamos a creer después, pero también oraba por sus discípulos que los tenía presentes en el aposento alto, le decía al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Entonces, a esa persona que quisiera ser de esa manera, como tú dices, necesita la palabra por un lado, tiene que consumir la palabra, pero tiene que meditar, reflexionar, rumiar la palabra. Yo creo que muchas veces parte del problema del cristiano es que lee la palabra como el que lee la noticia. Cierra el periódico y se va y no vuelve a meditar en ella. Y esa palabra así no tiene su efecto. Él necesita leer esa palabra y llevarse algo de eso que él leyó y ver de qué manera él y ese texto que leyó, cómo se comparan o no se comparan. Lo que es como verte en la palabra en un espejo. Y entonces con eso que tú ves, entonces ir a decir, yo necesito aplicar esto, en contra de mis deseos, en contra de mis voluntades, porque yo no soy cambiado hasta que yo no aplico lo que yo leo. Pero yo tengo que saber dónde están mis deficiencias. Y literalmente, bueno, el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, nos dice en 3:18, cómo nosotros somos cambiados. Somos cambiados, como para responder a esta persona, somos cambiados por el Espíritu. Pero somos cambiados cuando yo contemplo
como en un espejo, ¿verdad? La gloria del Señor. ¿Dónde yo contemplo eso hoy en día? En la palabra. Yo necesito ver la palabra, entrar en la palabra, leerla, estudiarla, escudriñarla, rumiarla, meditarla, aplicarla y entonces continuar haciendo lo mismo y al mismo tiempo. Yo les digo continuamente a la gente cuando me hace este tipo de preguntas, mira, la mayoría de las cosas que yo tengo, físicas o no, bendiciones, llamémosle, físicas o no, han sido el fruto de pedirla. No tenéis porque no pedís. Cuando yo, en un momento dado, años atrás, comencé la fe cristiana, no tenía mucha pasión por leer la palabra, yo comencé a pedirla. Cuando yo quería más pasión por la persona de Cristo, yo comencé a pedirla. Y a veces la gente me pregunta, ¿pero cuánto tiempo la pide? Hasta que llega, porque yo sé que eso es voluntad de Dios, que yo tenga esa pasión por su palabra, por su persona. Y yo creo que nosotros pedimos muy poco. O sea, el problema del cristiano no es que pide mucho. Él pide mucho, pero de lo que no debe pedir. Pero de lo que debe pedir, él pide muy poco y se conforma con muy poco. Entonces yo le diría a esta persona también, pídele a Dios que te transforme tu carácter. Pero cuando circunstancias comiencen a llegar a tu vida, incluyendo personas que no te agradan o que te ofenden, además, dale gracias a Dios porque ese es su trabajo, para lograr en ti lo que tú estás pidiendo. Sujel. Corroborando lo que dice Miguel, recordé el texto de Filipenses capítulo 2, donde Pablo dice que debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahora Pablo va a decir, ¿cómo hacemos eso? Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Yo tengo que estar sostenido, o sea, la palabra es estando allí permanentemente en la palabra de vida, meditando en la palabra de vida, dejando que esa palabra, como decía Miguel, ahora me transforme. Pero si puedo complementar tu pregunta, yo creo que otra cosa es recordar lo que nosotros éramos sin la gracia de Dios. Porque como yo te decía en el programa pasado, nosotros no somos mejores que la gente que planificó la inauguración de los Juegos Olímpicos. Tal vez mi pecado se manifestaba de otra manera, pero Cristo nos rescató porque nosotros somos pecadores que íbamos camino al infierno. Y sin embargo el Señor tuvo misericordia. Y ahora yo debo extender esa misma misericordia. A veces los cristianos olvidamos lo que éramos sin la gracia y entonces miramos al incrédulo desde una postura de orgullo. O sea, nosotros estamos aquí, somos superiores. No, nosotros no somos superiores. Cristo es superior. Y Él nos levantó de nuestros pecados para que nosotros podamos ahora andar en sus caminos. Ahora, Eduardo, yo no quisiera que terminara el programa, porque no sé qué tiempo nos queda, sin tocar un punto más, y ahora yo me voy a convertir en entrevistador. Ya tú sabes, Miguel, prepárate. Y el tema es las discusiones intramuros, porque fíjate, una cosa es cuando nosotros tenemos que defender la verdad delante de un mundo incrédulo que rechaza la palabra de Dios, aborrece a Dios. Pero otra cosa son las discusiones que ocurren dentro del mismo pueblo de Dios. Por eso yo hablo de discusiones intramuros. Diferencias que nosotros tenemos en detalles doctrinales que son secundarios. Ahora fíjate, yo no estoy diciendo que son sin importancia. No, en la palabra de Dios todo es importante, pero no todo tiene el mismo grado de importancia porque no todo es algo que puede dañar o distorsionar la esencia del mensaje del Evangelio. Entonces, en ese sentido, cuando estamos discutiendo de cosas que son secundarias,
nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces los cristianos en las redes sociales ofenden a todo el que está en el campo contrario. Yo siempre recuerdo esa frase famosa de Juan Carlos Rael que decía en el siglo XIX, nosotros tenemos que levantar paredes doctrinales bien claras, porque una iglesia que no tiene paredes doctrinales, ahora que tenemos un médico aquí, padece de un SIDA teológico, o sea, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no va a tener defensa contra todos los virus de la falsedad que andan por ahí. Pero, decía Ryle, no levantes esas paredes tan altas que no puedas darle la mano a verdaderos cristianos que están del otro lado, que solo difieren de ti en cosas que son secundarias. Entonces, levantemos paredes doctrinales claras. Yo no estoy hablando aquí de ecumenismo, yo no estoy hablando aquí ahora de rebajar la verdad para que todos estemos felices y cantando jamboree. O sea, estamos hablando, sí, tenemos que tener paredes doctrinales claras, pero un creyente comprado por la sangre de Jesucristo debe ser tratado como lo que él es, un hijo de Dios, aunque difiera de mí en algunos temas que son secundarios. Lo que pasa es que a veces nos creemos que sabemos demasiado, que tenemos toda la verdad, y el que no piensa igual que yo está equivocado en todas las áreas. Como tú dices, hay doctrinas que consideramos primarias, la salvación por gracia, por medio de la fe. Hay otras doctrinas, puntos de vista en ciertas áreas de escatología que son secundarios, que no tienen por qué dividirnos. No, definitivamente yo creo que parte del problema, si no el problema principal, es el orgullo en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices algo que es diferente a quizá algo que yo crea, el orgullo en el otro hace que se sienta como que tú me estás condenando, cuando en realidad tú no me estás condenando. Tú estás diciendo cómo tú entiendes ese pasaje o este concepto teológico. No es una condena, pero el orgullo en nosotros lo recibe de esa manera. Entonces se hiere y responde como responde alguien que está herido. Tú sabes, te hieren y tú respondes inmediatamente. Yo creo que hace eso. Entonces nosotros tenemos que cultivar la humildad. Y he estado insistiendo mucho ayer mismo. Yo estaba con un grupo en la iglesia anoche y alguien me preguntaba, era para un grupo de parejas y algunos que ya se iban a casar, y me decía como, ¿cuál sería un consejo? Si yo tuviera que seleccionar uno solo para el matrimonio. Y yo dije, mira, yo te voy a decir lo mismo que le estoy diciendo casi a todo el mundo que me hace preguntas similares. Cultiva la humildad, porque en la humildad, ese terreno, ahí crece lo que tú quieras. El amor, el perdón, el pedir perdón, la amabilidad, las relaciones, el entender al otro, la empatía. Cultiva la humildad. En este caso, por igual, a la hora de relacionarme con otros hermanos, que es el contexto ahora, cultiva la humildad para que tú entiendas que tú no tienes todas las respuestas, incluyendo la que tú conoces muy bien. Muchas de ellas van a ser rectificadas cuando lleguemos al reino de los cielos, completadas, porque vamos a ver completamente, no parcialmente como vemos ahora. Entonces yo creo que tenemos que, antes de defender el Evangelio, tengo que saber definirlo y tengo que haber experimentado el poder de transformación del Evangelio para entonces poderlo defender con palabras y con un estilo de vida que me dé credibilidad de lo que estoy hablando. Fíjate, yo tengo que tener mansedumbre por los que se oponen, hablando del mundo incrédulo, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Imagínate cómo yo debo tratar a una persona que ya fue rescatado del lazo del diablo en que está cautivo. Cristo lo compró para sí con el precio de su sangre, pero tiene diferencias conmigo, repito, en temas que son secundarios. O sea, yo no estoy hablando de personas que están negando el Evangelio, que están distorsionando el Evangelio. No estamos hablando del Evangelio de la prosperidad, que es una distorsión total del Evangelio de Cristo. Estamos hablando de hermanos en el Señor que tienen diferencias. ¿Cómo debemos debatir con ellos? Porque de paso, cuando no tenemos esa mansedumbre, difícilmente, aunque tengamos la razón, difícilmente vamos a poder ganarlo para la supuesta verdad que nosotros decimos tener. ¿Cómo yo lo voy a poder hacer si yo no tengo la gracia de poder acercarme a él? Yo siempre digo que si los que tiraron la bomba en Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica en agosto del 1945, ¿verdad? Si los que tiraron esa bomba en Hiroshima y Nagasaki hubieran vivido 6 meses con esa gente ahí, no hubieran tirado la bomba. Yo creo que el problema que las redes provocan es que ahora nosotros podemos desde la distancia tirar misiles contra hermanos en Cristo que están del otro lado de la verja.
pero como no se conocen, como tienen esa separación tan drástica y no llegan a cultivar una relación de amistad o ver en esos hermanos claramente reflejado la obra de la gracia de Dios, entonces desde el anonimato del Facebook, desde el anonimato del Instagram, desde el anonimato de las redes, entonces yo puedo darme la libertad de tirar 2 bombas atómicas como la que tiraron en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que nosotros debemos ser cautivados por el amor al Señor, ver la obra que Él hizo por amor a nosotros, y ese amor debe llevarnos a predicar el Evangelio, uniendo lo que ustedes han dicho con esa humildad, reprendiendo con amabilidad, siendo sufriendo que los malos tratos que los otros pueden darnos, de manera que de ver si el Señor les concede que se arrepientan. Es que si nosotros no mostramos la obra del Evangelio, va a ser difícil que la gente crea el mensaje del Evangelio. Cuando yo lo digo, lo proclamo, lo defiendo. Yo tengo que mostrar la obra del Evangelio en mi vida. Y yo creo que eso es el mejor, yo no voy a decir el mejor testimonio, o quizás lo sea, o el mejor adorno, es una mejor palabra, de lo que yo estoy enseñando o predicando. Eso me hace creíble. Eso, el otro quiere oírme cuando puede verme defender, expresarlo, predicarlo, con mansedumbre, con reverencia, con dulzura, con respeto. Yo creo que hemos perdido mucho la idea de que el otro, por inconverso que sea, el ateo, el portador de la imagen de Dios. Y yo he sido llamado a respetar esa imagen de Dios, aún en el ateo. Literalmente hablando. Entonces, como que vemos al otro sin dignidad humana y luego vemos al otro como si fuera mi enemigo, cuando a lo mejor es un creyente, simplemente a veces confundido, a veces mal educado, o sea, mal instruido, a veces que no tiene 40 años en el Evangelio, tiene 40 días en el Evangelio, o 40 horas en el Evangelio, pero yo quisiera que exhibiera el carácter
después que Dios ha trabajado en mí por 20, 30, 40 años, ese es un juicio injusto sobre esa persona, porque no tiene el trabajo de Dios por 20, 30, 40 años. Por eso, Miguel, nosotros debemos ir a la conferencia por su causa, una vida digna de su llamado, con la mente de que vamos a un retiro espiritual, vamos a escuchar la palabra en tranquilidad, vamos a meditar sobre lo que estamos escuchando, vamos a orar sobre esos temas, vamos a pedirle al Señor, como tú dices, que nos cambie, que nos ayude. Vamos allí a tener comunión con otros hermanos que tienen las mismas luchas que nosotros, con otros hermanos con los cuales tenemos diferencias en doctrinas secundarias, pero nos amamos porque lo que nos une es el amor de Jesucristo. Qué bueno que mencionaste de la comunión, porque algunas personas pueden decir, yo lo veo por live stream, por a través del YouTube. Bueno, sí, te vas a beneficiar de las conferencias, pero no te vas a beneficiar de lo que pasa allí en vivo, en ese lugar, de conocer hermanos, de rozarte con hermanos, de ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros, quizás que pertenecen al campo que está detrás de la otra verja. A la obra de Dios se está manifestando allí también, y eso es excelente poder experimentar eso. Sí, y aunque van miles de personas a esa conferencia, es bueno poder conocer otros hermanos, almorzar con ellos, tener un tiempo libre y poder compartir. Definitivamente, cuando Dios hace su presencia manifiesta, nada místico, simplemente que tú sabes que Dios está obrando ahí. Tú lo puedes ver, tú puedes entrar en adoración, experimentar la intimidad, experimentar la comunión con los hermanos. Eso no se hace vía YouTube. O sea, esa comunión, ese poder del Espíritu obrando, no se experimenta a través de YouTube. Yo recuerdo que Martin Lloyd Jones por mucho tiempo prohibió que le grabaran sus mensajes. Sí, sí. Y él decía que tú no puedes tener la obra del Espíritu, el poder del Espíritu obrando vía esas transmisiones. No es que Dios no las ha usado, pero no es lo mismo que estar en el lugar del evento, definitivamente. Por eso queremos invitarlos a que asista a la Conferencia por su Causa 2024, una vida digna de su llamado, del 31 de octubre al 2 de noviembre en Monterrey, México. Y te puedes registrar en la página de porsucausa.org. Mis hermanos, gracias por estar con nosotros. A ti, Eduardo, y a ti, Sugel, también por acceder a hablar un poco de tu tema para Por Su Causa. Siempre es un privilegio participar en Por Su Causa, siempre. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.